Muy buenas, aquí estamos, comenzamos nuevo proyecto. Qué ganas, ¿verdad? Qué ganas teníamos de comenzar este nuevo proyecto. Aquí, ¿qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar cómo hacer un OSL. Para el que no entienda qué quiere decir un OSL, básicamente es un efecto de luz dirigido, un Objective Search Light. No sé si lo he dicho correctamente en inglés, pero básicamente es eso. Vamos a dirigir la luz desde un punto en concreto. En este caso, como ya sabéis que me gusta darle una vuelta de tuerca, me gusta darle más vueltas, poner ciertas dificultades, aunque este proyecto va a ser más sencillo. Veréis que el resultado es muy interesante y a priori parece muy complejo, pero como ya sabéis, intento simplificarlo todo al máximo. ¿Para qué? Para que disfrutéis pintando. Así de sencillo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Vamos a comenzar entendiendo este proyecto como si tuviese dos puntos de luz claramente identificados. ¿Cuáles son? La parte de abajo, donde vamos a generar ese fuego, y la parte de la mano, donde vamos a crear un efecto de luz, digamos, mágico. Vamos a hacer como si tuviese cierta magia o fuego en la mano y luego, bueno, pues un elemento de escenografía que tenemos en la propia miniatura, que sería esas llamas en la parte inferior de la capa. Entonces, vamos a crear esos dos puntos. Para no complicarnos de más, vamos a jugar con ciertos matices en el fuego, en este fuego verde que hemos creado, ¿vale? Pero cuando digo matices, veréis que voy añadiendo ciertas sutilezas, pero no nos vamos a complicar teniendo un fuego verde en la parte inferior y, por ejemplo, añadiendo un fuego rojo o una magia roja en la mano. Si creamos algo así, puede que sea espectacular, pero también puede ser que nos perdamos por el camino, que nos frustremos, que nos desmotivemos y que al final no terminemos la miniatura. Como ya sabéis, siempre digo, tenemos que acabar figuras para conseguir tener ¿qué? Un feedback, tener una respuesta, sentir algo, decir, vale, he terminado un proyecto, ¡por fin! Una miniatura que no va al cajón sin pintar, ¿verdad, chicos? Pues esto es lo que vamos a hacer con este proyecto. Voy a proponeros empezar con una herramienta que le tenéis miedo. ¿Por qué digo comenzar con esta herramienta? Simplemente para ir soltándonos un poquito, para ir perdiendo ese miedo a esta herramienta. ¿Qué herramienta es? Como ya tenéis en pantalla, el aerógrafo. Si os fijáis, lo más importante en lo que tenéis que prestar atención es fijaros ese ángulo, fijaros cómo voy dando esas capas. En realidad, con una primera pasada, como podéis ver en pantalla, no me cubre lo suficiente, no tiene esa intensidad de color que quiero. No quiero conseguir simplemente una pasada fina, no estoy buscando eso. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Las capibases a pincel. Básicamente tenemos que dar varias pasadas, darle con el aerógrafo desde todos los ángulos posibles, como podéis ver, para tener una superficie totalmente uniforme, con una capa lo suficientemente gruesa como para que el resultado que tengamos, el color que tenemos ahora mismo pintado con el aerógrafo, sea exactamente o al 99% parecido a lo que haría el pincel, así de sencillo. Si por lo contrario tenemos una fina capa con un color, digamos que es lo que debería ser, pero no llega a ser, al final cuando trabajemos con el aerógrafo vamos a tener muchos problemas. Por eso os invito a dar las primeras capibases con el aerógrafo. Ya sé lo que estoy diciendo cosas que no pueden ser. Una vez más, vuelvo a romper las reglas que os he enseñado. ¿Por qué? Simplemente para enseñaros que hay infinidad de caminos, que no hay un único camino, que no hay un único maestro, que no hay una única manera ni un credo. Hay montones de maneras y dependiendo de lo que queramos conseguir, vamos a actuar de una manera o de otra. No hace falta que siempre empecemos con el pincel. Si consideráis que con el aerógrafo no tenéis destreza y queréis probar, es el momento perfecto. ¿Qué es lo que va a suceder? Si cometéis algún tipo de error, nada, porque no cometemos errores, ¿verdad? Pero en el caso de que sí realmente sea un error, que no os guste el resultado, tengáis que modificar esa información, es tan fácil como volver a reimprimir, así de sencillo. No hace falta que decapéis la miniatura. Estáis dando con el aerógrafo, es sutil, es muy fino. Muchas veces he imprimado las miniaturas con 3 o 4 capas. No pasa nada. Y estoy hablando de capas con el spray. No pasa absolutamente nada. Quitaros todos esos miedos. Lo más importante es perderlos. No valen para nada tener esos miedos. Entonces, ¿que no sabéis dominar el aerógrafo? Vamos a probar con el aerógrafo desde el inicio. ¿Que lo domináis? Podéis empezar con el pincel, no hay ningún problema. ¿Qué parte es importante? ¿En qué os tenéis que fijar
ahora mismo en este video tutorial. En lo más importante o en lo que más os tenéis que fijar ahora mismo sería en pintar todo de verde, así de sencillo, nada más. Necesitamos pintar prácticamente todo de verde. ¿Por qué digo prácticamente todo de verde? Porque sé que si empezáis con el aerógrafo vais a hacer la típica de buscar un ángulo, pintar desde ahí el verde y el resto se os va a quedar la capa de imprimación. Después pintaréis con este color negro que hemos tratado, le hemos dado un poquito de violeta para darle un poquito de profundidad y entonarlo dentro de ese ambiente. ¿Y qué más? Si le metemos ese magenta o ese violeta, recordar cuál es el complementario de ese verde. Ahí lo tenéis. Por eso es una de las razones por las que también añado un poquito de ese color al negro, para buscar un contraste aún más espectacular. Tú me dirás, pero si solamente negro, y yo te contestaré, pues fíjate la diferencia cuando añades una pizquita de un color saturado. No añadéis amarillo, por favor, porque al final no va a dar esa profundidad, pero si añadís un poquito de magenta, de violeta, de verde, de azul, de algún color que pueda tener un poquito de profundidad, veréis cómo añadiéndole esa puntita, nada más una pizquita, vais a darle esa profundidad extra que necesitabais para ese negro. A lo mejor no es el negro perfecto, pero sí que a la vista va a quedar como un negro mucho más intenso. Va a ser como una pantalla de OLED en vuestra miniatura. El negro absoluto. Entonces, lo que decía con el verde, si solamente pintáis el ángulo correcto donde debería dar ese verde, el problema es que habrá zonas intermedias que cuando pintéis con el negro se van a quedar grisáceas porque tenían un blanco debajo. Sin embargo, ahora si hemos pintado con exceso en demasiadas partes con ese verde, después cuando tiñamos con ese negro, lo que vamos a conseguir es cubrirlo todo y en las zonas intermedias nos va a hacer una grisalla o una mezcla entre ese verde que teníamos y ese negro. Así de sencillo. En ningún momento se verá ese blanco y se nos hará un gris sin información. En ningún momento. Entonces ahí reside la clave. Trabajamos primero con el verde. ¿Por qué? Porque tenemos una imprimación blanca. Esta imprimación blanca nos va a reforzar esa saturación, esa luz que sale del verde y nos va a crear mucho mejor el efecto de luminosidad. Después, cuando tengamos ese verde suficientemente cubierto, que sea intenso, que tenga la luz y el color que buscamos, ahí va a ser el momento de empezar a trabajar con este negro. Tener mucho cuidado cuando trabajéis con un negro, porque a lo mejor os va a ensuciar el color. Muchas veces el negro, cuando lo trabajamos, nos hace como un difuminado por encima de otros colores y nos puede ensuciar un poquito. Si no es una zona en la que queramos representar luz quiero decir una luz intensa, no va a haber un problema. Pero si queremos representar luz, lo que vendría siendo las llamas o lo que vendría siendo la magia, ahí jamás podéis meter negro. ¿Por qué? Porque vais a ensuciarlo y la luz no es sucia, la luz es blanca, completamente blanca. Entonces, si queremos trasladar esa luz a un color, ese color tiene que ser puro, lo más puro posible. Y tener mucho cuidado, si ese color puro le metéis blanco y lo desaturáis. Luego os iré explicando cómo ir ajustando esas cositas. Por ahora centraros, un color con mucha luz, muy saturado para crear el efecto de magia o de fuego. Y un color muy oscuro. Y si podéis desaturarlo o que sea totalmente desaturado como el negro, para la otra zona aún mejor. ¿Por qué? Porque vais a jugar con estas dos cosas. Un color muy vivo, muy saturado y con mucha luz para crear el efecto de magia. Y por todo lo contrario, un efecto en el que nos va a hacer de luz y de sombra. Necesitamos esa sombra que tenga mucha oscuridad, muy desaturada, y si encima es el color complementario, nos va a separar aún más. Vamos a crear muchísimo mejor ese salto, ese efecto entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal. ¡Ay, qué cosas digo! Vamos a ir buscando ese efecto. Ahí reside la clave. Si por lo contrario vamos buscando tímidamente colores de la ropa, grises, aquí le añado un poquito de verde de otro tipo, al final se os va a quedar en eso, en algo tímido. Necesitamos romper con todo eso. ¿Por qué? Simplemente porque estamos experimentando y nos lo queremos pasar bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el inicio? Vamos a darle fuerte con el aerógrafo o con el pincel, con un verde muy interesante, muy saturado, el verde que te guste. Si quieres que tenga más azul, más azul. Si quieres que tenga más amarillo, más amarillo. ¿Por qué he dicho azul y amarillo? Porque juntos nos hacen un verde, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, vamos a buscar lo que nos guste. Si por lo contrario veis que no os gusta del todo el verde, se puede ir ajustando después. No nos preocupemos por eso. Recordar, hay que pasarlo bien. Y después
vamos a centrarnos con este negro, este color muy oscuro. Si estáis viendo en pantalla hay muchas cosas que ya las voy haciendo con el negro. ¿Por qué? Simplemente, una vez más diré, para ir perdiéndole ese miedo a trabajar con el aerógrafo. Porque sé que muchos de vosotros, con el sistema que os estoy enseñando de trabajar al final con el aerógrafo, tenéis muchos miedos, muchas limitaciones, no controláis de todo el aerógrafo y os da miedo destruir todo lo que habéis hecho, que os estaba quedando muy bonito y tenéis ese pánico a destruir todo. No pasa nada, vamos a empezar con este proyecto a probar ese aerógrafo desde el inicio. ¿Qué es lo que va a suceder después? Si más o menos nos gusta, es trabajar después con el pincel como ya sabes trabajar. Entonces reajustamos todo con el pincel y después, al final, volvemos a trabajar un poquito con el aerógrafo, así de sencillo. Fijaros que aquí los no metálicos, he intentado diferenciar lo que sería la tela, la piel, los metales, los he intentado ir diferenciando ya un poquito desde el inicio, simplemente con esos dos colores, ese color oscuro y ese color claro, así de sencillo. ¿Vale? Después ya con el pincel nos centraremos más en profundidad, por supuesto, no se puede hacer todo con el aerógrafo como podéis ver. Y ahora, como tenéis en pantalla, vamos a centrarnos en estas llamas. ¿Qué es lo que estoy buscando con estas llamas? Si os fijáis, estoy añadiendo muchísimo blanco. ¿Por qué digo blanco y no he dicho otro tipo de color? Estoy añadiendo mucha luz y he querido denominarlo como blanco para que entendáis que meter diferentes tipos de verdes no nos va a ayudar en nada. Necesitamos crear luz. ¿Y de qué color he dicho que era la luz? Blanca. Necesitamos llegar a ese extremo, esa máxima luz, esa máxima intensidad. ¿Pero cómo lo hacemos? Para que no nos desature. Simplemente ir buscando algunas zonas chiquititas, zonas donde queramos concentrar máxima intensidad y en esos puntos es donde vamos buscando ese blanco. El resto, jugando con tonos muy saturados. Podemos jugarlos hacia amarillos, hacia verdes, vamos a ir jugando un poquito con todo. Y lo que es más importante, necesitamos crear mucho contraste en estas llamas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos un punto oscuro y un punto claro. Pero oye, Sergio, si me has dicho que la luz y la magia y el fuego tiene que ser blanco o con muchísima saturación, ¿cómo me estás diciendo que ahora meto un color oscuro? Ahora después lo veréis. Fijaros ahora sobre todo en la luz. ¿Por qué? Siempre lo explico. Partimos desde un color oscuro y vamos hacia la luz. En este caso, como la luz o el color oscuro sería un color ya muy saturado de base, veréis que en muchas zonas no puedo continuar más porque perdería toda esa saturación. Entonces buscaremos reforzar un poquito más la sombra. Ahora lo que estamos buscando es zonas donde queremos crear mayor intensidad de luz, porque no todo el fuego puede iluminar por igual. Eso es un error. Al final es eliminar tonos medios, eliminar información. Si todo es A, B y C, recordar que al final es todo A, B y C. Necesitamos crear en algunos puntos otro tipo de letras, ya sea menos o más. Así de sencillo. Si hemos dado 5 capas, recordar que algunas veces nos va a ser más interesante quedarnos en una cuarta y otras veces en una sexta. Pues con el fuego es exactamente lo mismo. Habrá algunas de las llamitas que iremos pintando con más luz, otras a lo mejor con más saturación y otras las dejaremos tal y como están, así de sencillo. Una cosa muy importante, aunque el fuego sea un elemento, digamos, que no es tangible, que no es sólido, que no tiene una luz y una sombra, no tiene un volumen, en la escultura sí que recomiendo que creemos esos volúmenes. Entonces, os invito a que creéis ese tipo de volumen para reforzarlo. Si no creamos esos volúmenes, al final se nos va a quedar excesivamente plano. Volviendo a lo que serían las llamas. En este caso, como he dicho que es un elemento que aunque no sea tangible tenemos que representar esos volúmenes, también es verdad que le tenemos que dar cierta magia. Tenemos que darle, cuando he dicho magia me refería a darle cierto encanto. Necesitamos crear algo pues que tenga su movimiento, que tenga su gracia. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Pues, como habéis visto con la esponjita, vamos dando unos toquecitos, vamos sacando como si fuesen unas chispitas, como si fuesen ascuas en el viento, como si fuese algo más etéreo, volátil. Bueno, vamos creando algo más de gracia. Simplemente habéis visto que con abocetar un poquito con esa esponja que os enseñaba, una nueva herramienta, vamos a ir consiguiendo un acabado mucho más interesante. Y ahora viene el momento de la verdad. ¿Cómo he dicho que teníamos que representar el fuego? Con un contraste muy grande entre la luz y la sombra. Como la sombra la podemos representar en la capa, pero necesitamos un extra, vamos a representarlo ¿dónde? Pues en las propias llamas también. Vamos a meterle un poquito de verde y reforzar ese contraste.
lo que os estoy diciendo ahora básicamente es ir acentuando un poquito todo. No quiere decir que nada sea definitivo. Entonces veréis que con el aerógrafo pues voy ajustando ciertas cosas, voy testeando, voy viendo si me gusta, si no, si tiene muchas sombras, si me quedo corto, ese tipo de cositas. Vamos a ir ajustando. Y después nos centraremos aún más en detallarlo todo lo mejor posible. ¿Por qué digo detallarlo todo lo mejor posible? Porque sé que más de uno va a decir, yo creo que con el aerógrafo el fuego ya está. Ya le he dado la luz, la sombra y ¿para qué más? Pues seguramente en muchas zonas no esté del todo bien. Entonces, bueno, habrá que retocar, reajustar un poquito al pincel y después pues iréis viendo cómo va quedando pues mejor, ¿no? Va dando cierta gracia. Ahora mira, interesante ir acentuando esos puntos focales con la luz. Entonces veréis que hay muchas zonas que las voy reduciendo, las voy, digamos, bajando un poco de esa luz y en otras zonas simplemente meto sombra porque me interesa. Así de sencillo, porque me he quedado corto, necesitaba meter ahí luz, pero si metía luz se me desaturaba totalmente el fuego y he dicho, ojo, que tengo dos opciones, o subo hacia el blanco y me quedo sin verde, o meto un verde más oscuro y recupero de nuevo ese verde. Ya está, así de sencillo. Fijaros que en la parte de la superficie, en la peana, voy ajustando esas cositas también. Necesito ir añadiendo un poquito de sombra. ¿Por qué? Tú me dirás, no, pero si el fuego le está dando este objeto, debería rebotar con cuántos grados, con cuánta intensidad. Demasiadas preguntas, demasiadas dudas. Busca que estéticamente te guste y ya está. De hecho, muchas veces si juegas falseando de nuevo esa luz, metiendo una sombra excesiva en una zona que a lo mejor, como tú bien sabes, debería tener mucha luz, te va a quedar mucho más bonito. ¿Por qué? Porque si todo tiene la misma luz, si todo tiene la misma intensidad, si todo tiene el mismo verde, al final es aburrido. Pues pasa exactamente igual con esto. Si pintas el suelo o pintas otros materiales u otros elementos exactamente con el mismo verde, al final va a parecer que no has pintado. Si por lo contrario pintas una arena oscura, le va a dar cierta gracia, porque se va a entender como un marco. Vas a delimitar dónde termina el fuego, que a lo mejor no sería lo más lógico, porque tendría que tener mucha luz. Pero la realidad es que cuando tú ves esa miniatura, ves perfectamente dónde está la llama. ¿Por qué? Porque vas a hacer una comparación entre lo que sería llama y lo que no. Entonces, lo que no es llama va a tener menos luz. De esa manera, la propia llama a los ojos te va a hacer a la vista de que tiene mucha más luz. Si por lo contrario, los elementos de alrededor tienen muchísimo blanco, la llama va a parecer verde y ya está. Y nunca va a funcionar como llama, nunca va a funcionar como luz. De esta manera, si falseamos con esos marcos oscuros alrededor de una zona con mucha luz, a la vista nos va a dar la sensación de que es fuego, una llama, es magia, un OSL. Ahora una cosa que normalmente no la hago, bueno, normalmente creo que no la he hecho en ningún otro de los videotutoriales, pero ¿por qué no? Os voy a enseñar. Vamos a trabajar un poquito la piel desde el inicio con este aerógrafo. Sabéis que no me gusta trabajarlo sobre un fondo negro porque se nos queda desaturado, pero una vez más, como me gusta saltar mis propias reglas y estamos buscando el qué, buscar un contraste entre qué era, entre qué luz y entre qué sombra y entre qué saturación y desaturación, en efecto, por ahí van los tiros. Como tenemos un fondo negro o bastante oscuro, agrisado, cuando trabajemos con este color de piel sobre esa zona negra, se nos va a hacer un tono desaturado de piel, que nos va a venir al pelo porque la parte más saturada o con mucha más saturación o intensidad de color va a ser el fuego. Si metemos una piel con muchísima saturación, en vez de hacerlo un poquito más agrisada como la podéis estar viendo, por supuesto que lleva sus magentas, tiene sus rojos, tiene su tono de carne, tiene su vida a la piel, por supuesto. Pero si os fijáis, no tiene esa saturación que otras muchas de las pieles que yo he pintado. ¿Por qué? Porque, ojo, lleva pensando en que necesito buscar ese contraste entre esa saturación y desaturación, entre todos los elementos. Entonces la piel es uno de ellos y es muy muy importante. Por lo tanto, vamos a trabajarlo así. Ahora, por ejemplo, en la cara veréis que hay zonas que las tengo con verdes, otras que tienen negro y que ahora le estoy dando, digamos, esta luz desde arriba para sacar esos volúmenes y que se me quede un tono de piel desaturadete, pero que me venga muy bien para empezar a trabajar.
Como es una figura con magia, como he dicho que lo quería hacer muy sencillo, veréis que hay muchas zonas que las dejo con ese verde que se me queda dentro, porque me va a hacer como una luz desde dentro, va a quedar muy interesante. De hecho, si veis el encarte, veréis por ejemplo que en la zona de los ojos tiene como un efecto de luz también. Más OSLs. La idea es buscar la estética. Ya está. Que quede bonito. Si va bonito, es más fácil de continuar. Que no va bonito, que no os gusta desde el inicio, lo vais a dejar, vais a parar ese proyecto. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que pintéis un montón de figuras. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque tenéis que disfrutar pintando. Así de sencillo. Entonces, de nada vale tener 18 figuras en el cajón y después comprarte una nueva para pintarla. Tienes que pintar esas 18, comprar una nueva y pintarla también. Que así los concursos crecen. Ahora en esta parte nos vamos a centrar más en el pincel y en la cara. Así de sencillo. Si os fijáis, con el aerógrafo hemos sacado los volúmenes más o menos interesantes, digamos. Nos ha quedado en alguna zona un poquito planita o nos falta algún volumen, por ejemplo en la mandíbula o alguna zona que siempre suelo decirte que remarques un poquito más. Se va a hacer a pincel, no hay ningún problema. Pero ya digamos que con el aero nos ha solucionado muchísimo los volúmenes de la cara. De esta manera, si no sabes muy bien cómo empezar a pintar la piel o la cara, te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón. Es así de sencillo. Vamos a trabajar como has visto, con el verde, con el negro, y después vamos a darle desde arriba esa luz y ya está. Vamos a sacar esos volúmenes. Después, ¿qué es lo que haremos? Trabajar simplemente a pincel un poquito y ya está. Fijaros que lo que estoy haciendo es en la parte de los ojos remarcarlos muy bien. ¿Por qué? Siempre os lo digo, la parte de los ojos muy importante en los rostros. Y en esta chica en concreto me apetecía hacerle un poquito de maquillaje, pero a la par que me apetecía crearle un poquito de maquillaje ya era un poquito pájaro y sabía que le quería hacer el efecto de luz en los ojos. Entonces, crear ese marquito que os he estado explicando con la arena en la parte de los ojos con un maquillaje me iba a quedar ni que al pelo. Ibas a decir, pues no le queda nada mal el maquillaje, y lo que no ibas a saber o no te ibas a haber dado cuenta es que lo he creado para crearle un marco muy oscuro y que cuando haga el efecto de luz en los ojos destaquen aún más y parezcan que tienen mucha más luz. Ya sabéis, chicos, lleno de truquitos, explico todos aquí. Vale, cuando trabajamos una miniatura que hemos, digamos, empezado con el aerógrafo, si partimos con las capibases desde el inicio, error. Vamos a eliminar prácticamente todo lo que hemos hecho. Sin embargo, si hacemos esas capiveladuras a pincel que os he explicado algunas veces, de diluir más o menos al 50-50, veréis que con 2-3 pasadas cubrís, os va a quedar un poquito de rastro, va a haber que limpiarlo después, pero vais a controlar mucho mejor esa pincelada y esa luz que si directamente pintáis con pasta, con la pintura. ¿Por qué? Porque si tú tienes, digamos, este gris que tenemos ahora debajo, tenemos esta piel, utilizas exactamente el mismo color a pincel, el problema que se va a encontrar es que va a tener mucha más luz, mucho más saturación, lo que sea va a cambiar con el pincel. Si trabajamos con un 50-50 más o menos en la dilución, lo que vamos a hacer es que la primera pasada pues seguramente no se parezca y a lo mejor no tenga ni luz, pero le vamos a dar una segunda y seguramente ya se empieza a aparecer un poco más o ya tengamos la luz que queremos, luego le damos una tercera y a lo mejor con 3 pasadas o 4 lo hemos controlado mucho más fácil, hemos conseguido la misma luz que hubiéramos conseguido a pincel de una única pasada, pero ojo, ya has creado un pequeño degradado. Por supuesto que no es perfecto, pero nos va a venir de perlas para después trabajar con el aerógrafo y limpiar. Fijaros cómo trabajo con la punta del pincel, cómo voy ajustando cositas, sutilmente, a toquecitos. Lo que normalmente se llama pincelada, que queda muy bonito artísticamente dicho, aquí la pincelada, como podéis ver, es muy controlada y, digamos, muy cortita. Y con la punta del pincel, para tener mucha más precisión. Entonces, decir pincelada, bueno, podríamos decirlo, pero considero que no sería el término más adecuado para lo que estamos haciendo ahora mismo en la cara. Para otros elementos que pinto, por supuesto, pero ahora mismo aquí no creo que sea lo mejor.
Fijaros que en todo momento trabajo con la punta del pincel. Está mi pincel muy cargado, pero voy con mucho cuidadito. Ya lo tenéis. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, chicos, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.